Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y les recuerdo que tenemos en nuestro canal de YouTube videos Anunciación Espacio FPA. Tenemos una colección de programas y entrevistas hechos a líderes de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos hay dos programas en los que hemos hablado sobre el tema de empresas decentes y trascendentes. Es un programa de caridad en la verdad de una organización que se llama Empresas Responsables Asociación Civil o Empresa Responsable Asociación Civil en el Estado de México. Pero resulta que esto ha nacido de la diócesis del Estado de México como un proyecto para animar a las empresas, a todos los espacios laborales, para que cumplan con 7 tareas, 7 temas que tienen 25 puntos a realizar. Entonces son 7 temas con 25 puntos que si los vamos cubriendo paso a paso, podemos alcanzar un nivel preciosísimo de servicio a la humanidad, es decir, convertir a la humanidad en feliz, de desdichada y esclava a libre y feliz desde los centros laborales y empresariales. Esto es muy atractivo ya que las familias están rotas. Vamos a intentar un nuevo camino que sea a través de las empresas, las instituciones, los centros laborales, desde donde se aporte el mayor esfuerzo para la felicidad humana y entonces sí que las siguientes generaciones puedan tener familias unidas y armónicas. Está con nosotros Luis Eduardo Olivera, él es director de Empresa Responsable Asociación Civil y al fin te tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Tere, muchas gracias, me da gusto estar contigo. Bienvenido. Pues platícanos un poco el preámbulo desde León XIII, que hizo grandes aportaciones al tema de pues la justicia social, el trabajo justo, el mercado justo, etcétera. Luego pues también las encíclicas que tengas en mente, por ejemplo, de Papa Benedicto XVI, Amor en la Verdad, y luego Laudato Si de Papa Francisco. Sí, Tere, claro. Bueno, la doctrina social de la Iglesia viene desde la antigüedad, en realidad. El mismo Evangelio ya nos propone prácticas sociales o que tienen que ver con la práctica del Evangelio en la vida diaria, en la vida cotidiana y en el trabajo también. Pero formalmente el Papa León XIII, a finales del siglo XIX, escribió una encíclica que se llamó Rerum Novarum, creo que en español se llama Cosas Nuevas. Y básicamente lo que hace en esa encíclica es impulsar el sindicalismo, promover el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconocer el valor de la propiedad privada, pero con una hipoteca social. Entonces ya el Papa León XIII, desde hace más de 100 años, nos ha aportado cosas muy bellas y muy de vanguardia, sobre todo promoviendo el respeto a la dignidad de las personas, la solidaridad. Él tuvo amistad con un empresario que se llamaba Léon Harmel. Léon Harmel es un empresario, o fue un empresario francés, muy cercano al Papa León XIII, y que ya en ese entonces, él tenía una fábrica de textiles, y en ese entonces ya tenía prácticas increíbles aún para nuestra época porque le daba a sus trabajadores habitación, les daba pues salarios dignos, ¿no? Familiares. O sea, iban un poco contracorriente porque en ese entonces todavía trabajaban los niños, trabajaban las mujeres, horarios de 14, 16, 18 horas, salarios de hambre. No tenían ventilación, no tenían iluminación. O sea, realmente eran situaciones muy tristes las que vivían los trabajadores en esa época. Sobre todo que antes de esa época, pues todo el trabajo se realizaba en los hogares o en gremios, donde había mucha convivencia entre las familias,
pero viene la revolución industrial a desintegrar todo esto y a explotar a la gente, a explotar a los trabajadores, a explotar a las mujeres, a explotar a los niños también trabajadores. Y entonces sale León XIII a defender todo eso. A defender todo eso, y tiene una gran inspiración en su amigo el textilero. Leon Harmel, sí. Entonces siempre ha habido empresarios muy humanos. ¿Qué hacía él, por ejemplo, este empresario? El empresario... ¿Cómo era su modelo empresarial? Bueno, él era un empresario católico que se preocupaba auténticamente por la gente y reducía las jornadas laborales, no eran jornadas laborales tan extendidas, pagaba salarios que alcanzaban para las familias con que una sola persona trabajara, ¿no? Y pues les ayudaba en capacitarse, en tener escuelas y en tener habitación cuando lo necesitaban. Y servicios de salud. Servicios de salud, todo lo que... Claro. O sea, muchas de las cosas que hoy vemos también realizarse en empresas muy humanas, él también las hacía, ¿no? Y también organizaba, según recuerdo que leí, peregrinaciones al Vaticano, ¿no? Entonces era un empresario católico comprometido y sobre todo comprometido en el amor al prójimo. Qué lindo. Que empieza por los trabajadores, ¿no? Claro, claro, es la gente que tiene más próxima, ¿no? Ahora, de Papa Benedicto XVI y de Papa Francisco, ¿qué has rescatado para diseñar este modelo de empresa responsable? Bueno, antes yo quisiera decir que para poder desarrollar este sistema que es la norma Crece, que es un sistema el que nosotros desarrollamos y promovemos. Es Crece con S, Crece ¿verdad? con S, sí. Crece con S. ¿Por qué Crece con S? Eso, por sus siglas, es Certificado de Responsabilidad Social Empresarial. Pero así nació, pero realmente hemos ido más allá de lo que hoy se conoce por la responsabilidad social empresarial. Inclusive nos queremos como desvincular un poco de ese término, porque pensamos que nosotros lo que estamos desarrollando, lo que estamos impulsando, son empresas decentes y trascendentes. Más que empresas socialmente responsables, lo que nosotros estamos promoviendo son empresas más humanas y humanizantes, que pudiéramos llamarlas empresas decentes y trascendentes. Claro, porque hay una gran crítica a las empresas socialmente responsables. De hecho, ya ese término pues nos complica la vida, porque quisiéramos referirnos a una verdaderamente responsable como farmacias similares, ¿no? Pero no queremos que se asocie con ese otro distintivo de empresa socialmente responsable, que muchas veces es una falacia. Dice que cumplen unos puntos y en realidad pagan por tener la certificación y no cumplen con todos esos puntos, porque por un lado empobrecen, aunque después hagan alguna actividad para protección del medio ambiente y algún donativo a alguna organización altruista. Con estas dos acciones de medio ambiente y de altruismo no justifican todo el desempleo que generan, todo el acaparamiento de riqueza, todo el desplazamiento humano por ensuciar ríos, contaminar ríos, arrebatar montañas y hacer tantas cosas tan horribles, ¿no? Entonces, sí. Por eso qué bueno que quieras deslindarte de una aproximación a ese concepto, como tú le llamas, empresa responsable, aunque no cumpla con las tres palabras, empresa socialmente responsable, para no quemarte, y mejor cámbialo totalmente por empresa decente y trascendente. Sí, estamos probando ese término Me apenas. Gusta. Ahorita realizamos un congreso hace un par de semanas. EDETRA, sería EDETRA. Sí, no está mal, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos probando el término apenas, ¿no? Vamos a ver si pega, si nos sentimos cómodos con él. Pero sí queremos desvincularnos un poco de esa propuesta. No somos los primeros que se quieren desvincular de esa propuesta, ya hay mucha gente que ha venido proponiendo nombres diferentes a las propuestas que se desarrollan, porque sí hemos visto este término de empresa socialmente responsable muy manoseado. Y como una hipocresía. Pues sí, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos sí. Sí, claro.
Por Sí. ejemplo, para mí el mejor modelo que hoy podríamos presentar como ejemplo de una verdadera empresa responsable, te digo, es el Grupo por un País Mejor de Farmacias Similares, Sí. de don Víctor González Torres, que fue creado con ese propósito, hacer llegar la medicina barata a todos los que no podrían pagar por ella al precio de una patente. Sí. Y después de ahí hacer los consultorios que entreguen como dato a los médicos certificados para que ellos tengan un espacio donde trabajar y puedan cobrar una consulta barata, pero en jornadas completas que les permitan tener un ingreso para ellos y sus familias. Y luego, además, comenzó con la franquicia de farmacias, dando créditos muy económicos, muy accesibles a personas desempleadas que no tenían nada que hacer y que necesitaban un trabajo. Bueno, pues puedes ser franquiciatario, te doy el crédito, y el cobro por ese crédito eran pagos muy pequeñitos para que desde el primer mes el dueño de la franquicia, el franquiciatario, pudiera ya tener un ingreso suficiente para mantener a su familia. O sea, un plan precioso, pensado, exprofeso para la mayoría pobre mexicana en todos sentidos, y luego, por si fuera poco, las ganancias de farmacias similares en conjunto se van a manera de donativos a organizaciones no lucrativas de todo el país en materia de nutrición y salud. O sea, es redondo. Redondo, hermoso, hermoso. Vamos a un corte y regresamos con las 7 tareas y 25 puntos. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y, como dije al inicio del programa, si queremos un mundo donde se sienta la felicidad a la que estamos todos llamados, pues vamos a empezar ahora por centros laborales, empresas e instituciones, porque pues las familias no estamos dando lo que deberíamos estar dando a la humanidad. Entonces vamos a intentarlo desde otro campo.
y son 7 temas con 25 tareas a realizar, ¿no? Sí. Pero está fundamentado en la doctrina social cristiana. Sí, la norma Crece, que es la que desarrollamos, la fundamentamos en los principios y valores de la doctrina social cristiana, que también a veces nos ofrece algunos ejemplos o nos pide algunas cosas concretas, aunque principalmente son principios y valores los que se promueven. Y que rescatas de las encíclicas de todas las encíclicas sociales de muchos papas, inclusive los últimos papas, que es el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, que también escribieron encíclicas sociales. Hay una gran... Como Amor en la Verdad, en el caso de Benedicto XVI. Caritas in Veritate, ¿sí? Es Caridad en la Verdad, ¿no? O Amor en la Verdad, de Benedicto XVI. Esa es una encíclica bellísima, creo que de las más bonitas que yo he leído. Sí, completísima. Completísima, ¿no? Y luego Laudato Si. Y Laudato Si, que es la última que yo pienso que todo mundo deberíamos de leer. Tarea obligada, sí. Es obligado. Laudato Si además tiene un lenguaje sencillo, distinto al lenguaje de papas anteriores, que era más complicado. El Papa Francisco se acerca mucho a la gente también con su lenguaje, lo hace más accesible a todos. Antes era difícil poder leer una encíclica. Sí, como que solo para expertos, teólogos o abogados canónicos. Sí, lo que pasa es que son textos profundos, con ideas profundas, muy buenas, pero profundas, y una tras otra. Entonces resulta difícil, son textos muy densos, ¿no?, para poder leer, pero aprende uno mucho y en una leída puede que no lo asimile todo, pero en la segunda ya asimila uno otra cosa y en la tercera leída otra cosa. Entonces son textos muy buenos de estudio, las encíclicas sociales, aunque la Iglesia también se va actualizando, pero manteniendo sus principios y valores, nada más actualizándose, digamos, al mundo actual, al mundo moderno, con un nuevo lenguaje también, que el Papa Francisco lo ha hecho mucho más accesible, y en la encíclica Laudato Si se puede ver. Y la Laudato Si, pues, tiene muchas ideas, toca el tema de la ecología, toca el tema de la ecología humana, y habla de que todo está relacionado. Donde hay pobreza, hay contaminación. Y no podemos pretender cuidar el medio ambiente y decir que estamos muy preocupados por el cuidado del medio ambiente, sin al mismo tiempo estar preocupados por cuidar de la gente, de los más pobres, de los más necesitados. Sí, y advierte que no se pueden meter monocultivos para luego esclavizar a los habitantes y que no se puede meter una industria interrumpiendo un proceso histórico y cultural en un pueblo, etcétera, ¿no? Sí, es muy congruente el Papa Francisco. Divino. Y realmente la encíclica Laudato Si nos refleja esa congruencia y también nos descubre cómo tal vez los católicos antes pensábamos, me incluyo, que la naturaleza era para nosotros poder disponer de ella como quisiéramos. Y el Papa Francisco nos dice, sí, mira, sí, es creación de Dios y sí está para nuestro goce y disfrute, pero también tienes un deber de cuidarla. Entonces, esos derechos que tenemos tienen que estar equilibrados con deberes. Y con una visión a futuro pensando en las siguientes generaciones, que lo advierten muchísimo. También, sí. O sea, todos los papas han hablado más o menos lo mismo, no se contradicen, pero el Papa Francisco ha acercado mucho más esos conceptos al público en general. Entonces, ojalá que de veras el público en general y los empresarios, o los trabajadores, o los empleados, que es el público de nosotros, puedan leer esas encíclicas, sobre todo la Laudato Si, que es la última del Papa Francisco, para que se emocionen como yo me he emocionado leyendo esas frases y esos conceptos del Papa Francisco y aplicarlos en nuestra vida diaria, no hay de otra. Aplicarlos en nuestra persona, en nuestra familia y en nuestro trabajo, ya sea que seamos trabajadores de base, empleados, empresarios, ¿verdad? O tengamos nuestro propio negocio. De todas formas, tenemos que descubrir cómo implementar
todos esos conceptos en nuestras vidas diarias. Y ustedes ya nos tienen el caminito andado. Sí. Ya tiene 136 empresas que han alcanzado estos estándares de empresa decente y trascendente. Sí, sí. Trabajamos con más de 130 empresas en México. Estamos también empezando en El Salvador, en Colombia, en Estados Unidos. Y ahora justamente estamos viendo la posibilidad de irnos a Europa. ¡Qué bueno! Ya a España, e Italia. Entonces todavía es un sueño, pero ya estamos dando pasos para poderlo lograr. Encantado. Estamos ya ¡Qué capacitando felicidad! gente y buscando contactos para poder llevar esto allá, que pienso se necesita en todos lados. Seguro. Y mira, lo que pasa es que lo que es el tema de la doctrina social de la Iglesia, todavía hasta hace poco se pensaba que era una utopía. Y decir que la doctrina social de la Iglesia es una utopía es como decir que el Evangelio es una utopía. Y si el Evangelio es una utopía, pues entonces vamos a cambiarnos de religión, ¿no? Porque de nada sirve, ¿no? Sí. No es una utopía el Y Evangelio. es que hubo confusiones entre la gente rica, como que tomaban solamente los católicos ricos ese pedacito del Evangelio de pobre siempre habrá. Sí. Entonces se sacudían las manos y pobre siempre habrá, pues yo me sigo de largo y no comparto. No O eres me pobre preocupa. porque eres flojo, Sí. o porque, no sé, otras cosas que Sí, se inventaba mucha la pereza gente. mental para no ayudar a crecer a todos, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Y acaparar solo ellos, Sí. unos cuantos. Yo creo que no está en nosotros decidir si debe o no haber pobres o si va a haber pobres siempre o no. Lo que nosotros tenemos que hacer como católicos comprometidos que tenemos que ser es pues promover el desarrollo de las personas. El desarrollo pleno de cada persona. Humano, desarrollo humano, integral y solidario, es lo que nos invita la doctrina social de la Iglesia. Son palabras textuales de la doctrina social de la Iglesia. Desarrollo humano, integral y solidario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Por qué es integral? Es muy importante responder a eso porque la norma CRECE, que es este sistema que promovemos, responde a eso. Para nosotros, desarrollo humano integral y solidario quiere decir desarrollar todos los bienes que tienen las personas y su solidaridad. Los bienes que nosotros tenemos son bienes materiales, son bienes biológicos, cognitivos, emocionales, estéticos, morales y espirituales. Entonces, es esa clasificación que nosotros hemos tomado de un estudioso que trabaja en el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que se llama el Dr. Michael Knofton. Entonces, tomamos esa clasificación y la aprovechamos para poder ir definiendo cómo construir una norma que promoviera el desarrollo humano integral de acuerdo con esa clasificación. Y volteando la mirada hacia este esquema de desarrollo humano integral y también al mismo tiempo hacia lo que se requiere en las empresas, es como fuimos construyendo este sistema. Entonces, este sistema promueve esos bienes. Promueve bienes materiales a través de un salario justo, que es uno de los requisitos que tenemos en la norma, que se tenga un programa de justicia salarial. Promueve los bienes biológicos a través de promover la salud en los trabajadores, en las trabajadoras, en sus familias. En las familias de la gente que trabaja en las empresas, la salud. También la seguridad. Eso también es un bien biológico, nuestra seguridad. Bienes cognitivos, que es otra de las clasificaciones. Que se sigan capacitando, la estudiando. capacitación, la preparación académica, ¿no? Los bienes emocionales tienen que ver con nuestra inteligencia emocional, con que la gente en las empresas se sienta valorada, tomada en cuenta, que se sienta importante, que su opinión vale. Entonces, para eso también tenemos requisitos para promover esa participación de la gente en las decisiones de las empresas. Por ejemplo, para ayudar a que las empresas sean más rentables. Es increíble que a veces hay empresas que no le preguntan a la gente, oye, ¿qué puedo hacer para ser mejor empresa? ¿Qué puedo hacer para vender más? Esas cosas que debieran interesarle a las empresas
que les interesan, pero a veces el director o el consejo directivo quiere decidirlo solo, sí, ¿no? Sí. Cuando hay vendedores que saben también muy bien qué es lo que se necesita. Entonces hay que invitar a la gente a participar en todo lo que se pueda y que la gente se sienta valorada, se sienta importante, como es importante. Claro. Entonces tenemos que reconocerles eso. Otros bienes que tiene también la norma CRECE y que se aterrizan en estos requisitos son los estéticos, que también tenemos que desarrollar. Ahí entra la belleza, ahí entra el orden y la limpieza en las empresas, por ejemplo. Pero también la belleza, o sea, el orden y la limpieza es algo básico que se tiene que promover. Pero también la belleza del lugar donde trabajamos. Que no entremos a un lugar y nos deprimamos del color y de cómo están las cosas, sino que lleguemos y nos alegremos, ¿no? Sí, que de gusto llegar a trabajar. Sí, la belleza es un atributo de Dios. Y entonces, cuando nosotros hacemos nuestros lugares de trabajo bellos, estamos pues en esa frecuencia, en esa línea de lo que quiere Dios también en nuestros centros de trabajo. Y luego ahí aprenden los trabajadores también a embellecer sus casas, ¿no? También, porque Claro. todo lo que aprenden en la empresa se lo llevan. Claro. Y sabes, Tere, sobre todo si es un trabajador joven y es su primer trabajo. En su primer trabajo es donde la gente se forma. Como que se vuelve a formar, como si estuvieran bebés en sus familias. Son bebés en las empresas, ¿no? Los de nuevo ingreso. Absorben la cultura de esa empresa como si fueran unos bebés. Es muy importante, es una gran responsabilidad del empresario cuando puede contratar gente joven en su primer empleo. Es muy importante que tome en cuenta que los jóvenes en su primer trabajo van a absorber esa cultura empresarial como si fueran unos bebés. Claro, y la van a llevar a todos los campos de su vida y a lo largo de su vida. Sí. Qué bonito. Vamos a un corte y vamos con los 25 puntos de estos temas que ha mencionado. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y entonces yo entendí que los 6 puntos que mencionaste anteriormente eran parte de los 7 temas. De los 25 requisitos. Pero son de los 25 requisitos. Entonces, Sí. ¿cuáles serían los 7 temas a estudiar de Ok. los cuales se desprenden los 25 requisitos? Sí, los temas son dirección y comunicación. Ese es el primero que agrupa 5 requisitos. Eso tiene que ver con el gobierno corporativo, tiene que ver con la comunicación de ese gobierno o de la dirección de la empresa y de las prácticas que se realizan, cómo se comunican y cómo se regula este sistema, dirección y comunicación. Seguro con la propuesta de un sistema democrático horizontal, donde hay comunicación vertical y horizontal, donde, Sí, donde el director es un mediador entre el consejo directivo, el patronato y el resto del personal y viceversa. Sí, entramos a algún detalle, pero no a todo el detalle, porque la realidad nos superaría. Damos lineamientos, en la norma crece, y estamos abiertos a la forma en que las empresas lo quieran realizar, pero de acuerdo con esos lineamientos. Con ese espíritu, digamos. Con ese espíritu, sí. Digamos que la norma nos preocupa mucho no solo qué se hace, sino cómo se hace y por qué se hace. ¿Con qué intención, con qué espíritu? Sí, los cómo, los porqués, o las formas y las motivaciones, porque ahorita hablabas de empresas socialmente responsables. Yo creo que hay algunas muy buenas, muy valiosas, que debemos reconocer su labor, aunque hay otras que no. Porque se pierden en el qué hacer, en el qué, en la imagen, lo que muestran, pero no cuidan mucho sus formas y sus motivaciones, que es algo que también nosotros tratamos de cuidar y de promover con nuestro sistema. Porque si no, no producen la felicidad que estamos buscando. Pues sí, tiene que haber congruencia en todo. Claro. ¿No? Entonces, el primer tema es dirección y comunicación. ¿Sí? El segundo tema es justicia salarial y cultura de la legalidad. Entonces, ahí tenemos el requisito de justicia salarial, que ya lo comentamos, Sí. y otro que busca la promoción de una cultura de la legalidad. También es importante para poder tener una sana convivencia entre todos. Y ahí tiene que ver con el buen pago de impuestos, el puntual pago de impuestos y servicios, Sí, ¿no? sí, claro. La legalidad en la norma crece, se revisa en los prerequisitos. También tenemos 5 prerequisitos. Y la cultura de la legalidad sí tiene que ver con el pago de impuestos, como dices, pero ya de cada quien. Que cada quien también sepa que debe cumplir con cuestiones legales para que tengamos una sana convivencia, ¿no? Es más que nada la promoción de una conciencia de lo importante que es respetar la legalidad. Claro, el primer paso contra la corrupción es tener todos los papeles en regla. Sí, que no haya corrupción, Sí, por ejemplo. para que no haya corrupción, claro. Que no haya corrupción, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Luego tenemos otro tema que es la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo del personal. Ahí ya entran varios de los temas que vimos, que son salud, seguridad, orden y limpieza. Entonces, entran otros temas que promueven una calidad de vida en el trabajo y el desarrollo, pues, de la gente, como sería capacitación y preparación académica. ¿Okay? Entonces, son los requisitos que tienen que ver con ese tema. Después, en orden, tenemos cuidado y desarrollo de las familias. Este es interesante porque este tema está descuidado en los sistemas de responsabilidad social empresarial. El tema de la familia sí está por ahí, está, digamos, cuando se habla de derechos humanos o cuando se habla de la sociedad, pero nosotros hemos querido tomar ese tema y hacerlo un tema fundamental, la familia. La familia, que es la célula de la sociedad y de la cual depende que también nuestro país tenga ciudadanos de calidad, ¿no? Claro, sociedades sanas, a partir de familias sanas y unidas. Sí. Pero la familia no lo está sabiendo hacer, entonces tiene que ser el empresario el que enseña a vivir en familia a sus trabajadores. Sí, el empresario puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias y es por eso que tenemos este requisito. Claro. Normalmente en los sistemas de responsabilidad social empresarial se tocan tres
tres aspectos en el tema de la familia. En el tema del balance o el equilibrio entre el trabajo y el descanso para atender cuestiones familiares o personales. Ese es el tema que casi todos los sistemas de responsabilidad social empresarial tocan, ese tema. Pero hay otros temas que también se deberían de tocar y que no todos los sistemas lo tocan, algunos sí. Obviamente la norma crece sí, porque tiene muy claro que la familia es fundamental. Otro tema es el salario familiar. ¿Y cuáles son esos puntos? El primero es el equilibrio entre el tiempo de trabajo y tiempo de familia. Y tiempo de familia, ¿verdad? Ese es uno. Otro es el salario, que se paguen salarios familiares. O sea, un salario que alcance para toda la familia, con que una sola persona de la familia trabaje. Qué bien, qué bien. Y luego el empresario llega a preguntar, bueno, ¿y qué es un salario familiar? Bueno, digo, la pregunta es fácil de responder, ¿no? Pues un salario que alcance a todos los miembros de la familia para que coman 3 veces al día, para que tengan posibilidad de transportarse, para que sus hijos vayan a la escuela y para que tengan su gas, su agua y su capacidad de ahorro y que puedan salir a pasear de vez en cuando. O sea, bueno, vivir con dignidad en una justa medianía, ¿no? Sin lujos, pero pues teniendo todo lo que cualquier ser humano normal aspira, ¿no? Muy bien. Para sí mismo y para su familia, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ese es un salario familiar. Aquí puede venir una objeción. ¿Y a poco voy a mantener a alguien que tenga 10 hijos? ¿No? O si tiene 20 hijos, ¿no? ¿Y tú qué respondes? Bueno, lo que pasa es que en el requisito de justicia salarial de la norma no hay otros principios, hay principios de justicia salarial. Uno de ellos es la necesidad y otro es la contribución y otro es el orden económico. Entonces, estos principios conviven juntos. Sí es difícil pagarle a alguien que tenga 20 hijos, vamos a exagerar, ¿no? Un salario. Pero más bien depende de su contribución a la empresa. O sea, si una gente tiene mucha necesidad, hay que ayudarle a que dé una gran contribución para que entonces podamos pagarle lo que necesita. O sea, un empresario que esté consciente de esto no se va a cruzar de brazos, ni se va a hacer de la vista gorda, sino que va a ayudar a la gente a que aporte lo suficiente para que le pueda pagar lo suficiente. Claro, para que sea justo con respecto al salario de sus compañeros. Te voy a pagar más en la medida que te capacites más, que estudies más, que sepas más, que hagas mejor tu trabajo, que aportes más para que entonces yo pueda justificar que te pago más. Exactamente. Claro. Y hay otro principio que es el de orden económico, que quiere decir que tampoco podemos hacer algo que vaya a hacer que truene la compañía y que todos perdamos nuestro trabajo, ¿no? Todo eso lo podemos medir, porque puede alguien decir es subjetivo, o eso quién sabe, hay muchas variables. Sí, pero ya llevamos 10 años trabajando con empresas y ya sabemos medir eso. ¿No? Ahorita creo que sería un poquito complicado abordar ese tema con detenimiento, pero ya tenemos indicadores para poder medir la justicia salarial en las empresas. Y que se puede planear, ¿no? Se Sí. puede planear. A 2 años tú ya vas a poder pagar sueldos familiares. Sí. Y otro tema en la cuestión de las familias es que la persona recibe en las empresas capacitación, recibe muchas ayudas, recibe apoyo para su desarrollo humano, integral y solidario. Pero esta persona que está desarrollándose también se puede separar del desarrollo que tiene su familia. Entonces, si nosotros apoyamos el desarrollo de las personas en el trabajo, también tenemos que apoyar el desarrollo de las personas en su familia. Porque si no, podríamos ocasionar un problema de desintegración familiar. De repente, el trabajador está en la empresa muy feliz, capacitado, con salud, seguridad, bien pagado, con asistencia psicológica. Vamos, o sea, muchas cosas que las empresas pueden hacer por las personas. ¿Y la familia qué? La familia se quedó así, chiquita, sin desarrollarse. Desatendida. Desatendida. Sí, el caso típico, ¿no? Hoy es Día de la Mujer, ¿no? Vemos muchas mujeres exitosas y con familias rotas. Sí, entonces tenemos que ver que también esta persona tiene una familia que también requiere desarrollo. Y si nosotros desarrollamos a un miembro de la familia,
tenemos que ver también a la familia, porque si no podemos ocasionar una división entre ellos. Al rato va a haber más atractivo a la compañera de trabajo que a su esposa. Exacto. O al esposo, ¿no? Claro, claro. Porque es con quien se entiende más. Entonces, también en la empresa se tiene que cuidar eso, y esos son los 3 aspectos que cuidamos en el tema de las familias. Otro tema es la solidaridad y ayuda a la comunidad. Ahí ya hablamos de ir en ayuda de las comunidades necesitadas que estén cercanas a la empresa, sobre todo las que estén cercanas a la empresa. También hablamos de nuestra solidaridad con nuestros compañeros de trabajo, no solamente de las comunidades externas, sino también internas. Muy bien. ¿No? También hablamos de nuestra solidaridad con los grupos vulnerables, con los jóvenes que no tienen experiencia. Dándoles oportunidades como becarios, por ejemplo. A los becarios hay un requisito que pide que se contraten becarios. Hay otro que pide que se contraten adultos mayores o gente con discapacidad. ¿No? Entonces ahí sí abordamos muy fuertemente el tema de solidaridad y ayuda a las comunidades, Qué digamos, lindo. a los grupos de interés. Ahora dime, ¿cuánto cuesta contratarlos a ustedes para que vengan a explorar nuestros espacios laborales, empresas, oficinas, instituciones? Sí. Y ayudarnos a ir cumpliendo estos requisitos. Sí, mira, como nosotros nacemos como un apostolado y somos una asociación civil, el costo puede ser 0 o puede tener un costo mayor si ya se requiere de la presencia de un consultor que dedique su tiempo, ¿no? Porque a él le tenemos que pagar. Y si no se necesita... 0 es usando las herramientas que tenemos, que son herramientas que están en ambiente web y que las empresas pueden decir, a ver, voy a hacerme un diagnóstico. Ah, de manera ¿no? autodidacta. Entonces yo me hago un autodiagnóstico y usan esa herramienta, ¿no? Ahora, si requieren intervención de un consultor o de un asesor, ya tiene un costo mayor. Pero ya depende de la empresa, de lo que quiera. Siempre hemos desarrollado nuestros servicios de esas 2 formas, diciendo que si quieres que vaya alguien, no le puedo decir a alguien que vaya gratis, tenemos que pagarle sus honorarios, ¿no? Porque también tiene una familia que tiene que mantener. Pero si no quieres pagar o no puedes pagar por el servicio, también tenemos herramientas para que puedas acceder y conocer lo que estamos proponiendo. Y de una manera autodidacta ir siguiendo los 7 Sí. temas, los 25 Sí, puntos. la norma es gratis, la norma la pueden bajar gratis, A sin ver, ningún Tuli, costo. aquí viene impresa y aparte está en internet. Sí. A ver si ponemos la página de internet, señor productor, por favor, para que sepan ustedes que van a poder acceder a este texto tal cual. Vienen los 7 temas bien desarrollados con los 25 requisitos que se desprenden de esos temas. Y pues está muy, muy interesante para que hagamos una vida feliz entre todos. Bueno, ahora se califica a los países, hay una medición de cuáles son los países más felices, ¿no? Y seguramente esta herramienta aporta a la felicidad. Aporta la felicidad. Sí, la felicidad tiene que ver con otras cosas, yo diría que con tener una relación con Dios, sobre todo. Porque si tienes una relación con Dios puedes ser feliz aún en un campo de batalla. En un campo de batalla, ¿no? Sí. Pero sin duda implementar sistemas como la norma Crece sí ayudan. Claro, haremos un país feliz si logramos que todos los empresarios, así que anímense trabajadores y háblenle de esa norma Crece, con S. Es Sistema de Gestión de Calidad Humana y Responsabilidad Social para que las empresas sean decentes y trascendentes, que piensen en cada uno de sus trabajadores como personas con un montón de derechos y oportunidades, capacidades, un gran potencial y que bueno, al desarrollarlos dentro de la empresa llevan a casa ese ser más pleno cada vez para animar a otros en su casa a que también alcancen su máximo potencial y así vamos extendiendo círculos de bien, de alegría y de paz. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis Eduardo Olivera Martínez de Castro, director de Empresa Responsable AC. A ti. Y espero que muchas personas se pongan en comunicación contigo. Pues muchas gracias, sabes que estamos para servirte en lo que se necesite. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí,
en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. La Iglesia viene desde la antigüedad. En realidad, el mismo Evangelio ya nos propone prácticas sociales o que tienen que ver con la práctica del Evangelio en la vida diaria, en la vida cotidiana y en el trabajo también. Pero formalmente, el Papa León XIII, a finales del siglo XIX, escribió una encíclica que se llamó Rerum Novarum. Creo que en español se llama Cosas Nuevas. Y básicamente lo que hace en esa encíclica es impulsar el sindicalismo, promover el equilibrio entre el trabajo y el capital, reconocer el valor de la propiedad privada, pero con una hipoteca social. Entonces ya el Papa León XIII, desde hace más de 100 años, nos ha aportado cosas muy bellas y muy de vanguardia, sobre todo promoviendo el respeto a la dignidad de las personas, la solidaridad. Él tuvo amistad con un empresario que se llama mujeres, a explotar a los niños también, trabajadores. Y entonces sale León XIII a defender todo eso. A defender todo eso, y tiene una gran inspiración en su amigo el textilero. Leon Harmel, sí. Entonces siempre ha habido empresarios muy humanos. ¿Qué hacía él, por ejemplo, este empresario? El empresario... ¿Cómo era su modelo empresarial? Bueno, él era un empresario católico que se preocupaba auténticamente por la gente y reducía las jornadas laborales. No eran jornadas laborales tan extendidas, pagaba salarios que alcanzaban para las familias con que una sola persona trabajara, ¿no? Y pues les ayudaba en capacitarse, en tener escuelas y en tener habitación cuando lo necesitaban. Y servicios de salud. Servicios de salud, todo lo Claro. que... O sea, muchas de las cosas que hoy vemos también realizarse en empresas muy humanas, él también las hacía, ¿no? Y también organizaba, según recuerdo que leí, peregrinaciones al Vaticano, ¿no? Entonces era un empresario católico comprometido y sobre todo comprometido en el amor al prójimo. Se llamaba Leon Harmel. Leon Harmel es un empresario, o fue un empresario francés muy cercano al Papa León XIII, y que ya en ese entonces él tenía una fábrica de textiles, y en ese entonces ya tenía prácticas increíbles aún para nuestra época, porque le daba a sus trabajadores habitación, les daba pues salarios dignos, ¿no? Familiares. O sea, iban un poco contracorriente, porque en ese entonces todavía trabajaban los niños, trabajaban las mujeres, horarios de 14, 16, 18 horas, salarios de hambre, no tenían ventilación, no tenían iluminación. O sea, realmente eran situaciones muy tristes las que vivían los trabajadores en esa época, sobre todo que antes de esa época, pues todo el trabajo se realizaba en los hogares o en gremios, donde había mucha convivencia entre las familias, pero viene la revolución industrial a desintegrar todo esto y a explotar a la gente, a explotar a los trabajadores, a explotar a la... Informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y les recuerdo que tenemos en nuestro canal de YouTube videos Anunciación Espacio FPA.
tenemos una colección de programas y entrevistas hechos a líderes de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellos hay 2 programas en los que hemos hablado sobre el tema de empresas decentes y trascendentes. Es un programa de caridad en la verdad de una organización que se llama Empresas Responsables Asociación Civil o Empresa Responsable Asociación Civil en el Estado de México. Pero resulta que esto ha nacido de la diócesis del Estado de México como un proyecto para animar a las empresas, a todos los espacios laborales, para que cumplan con 7 tareas, 7 temas que tienen 25 puntos a realizar. Entonces son 7 temas con 25 puntos que si los vamos cubriendo paso a paso, podemos alcanzar un nivel preciosísimo de servicio a la humanidad, es decir, convertir a la humanidad en feliz, de desdichada y esclava a libre y feliz desde los centros laborales y empresariales. Esto es muy atractivo, ya que las familias están rotas. Vamos a intentar un nuevo camino que sea a través de las empresas, las instituciones, los centros laborales, desde donde se aporte el mayor esfuerzo para la felicidad humana, y entonces sí que las siguientes generaciones puedan tener familias unidas y armónicas. Está con nosotros Luis Eduardo Olivera, él es director de Empresa Responsable Asociación Civil, y al fin te tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, Tere, muchas gracias, me da gusto estar contigo. Bienvenido. Pues platícanos un poco el preámbulo desde León XIII, que hizo grandes aportaciones al tema de pues la justicia social, el trabajo justo, el mercado justo, etcétera. Luego pues también las encíclicas que tengas en mente, por ejemplo, de Papa Benedicto XVI, Amor en la Verdad, y luego Laudato Si de Papa Francisco. Sí, Tere, claro. Bueno, la doctrina social de la Iglesia